Son las 8 de la mañana. Dejamos Torremejías y nos dirigimos a Mérida. Salimos de Torremejía bordeando de inicio la Nacional 630. Poco después, el camino se aleja de la misma tomando un carril rodeado de campos de labranza y donde tenemos que estar atentos al cruzar una vía de tren. Qué habilidad, hablando por teléfono, montando en bici, dos cosas a la vez. Los 16 kilómetros que hay hasta Mérida se hacen bastante llevaderos. Mérida, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, por la que accedemos cruzando el Guadiana por su puente romano de casi 800 metros de longitud y cuyos orígenes datan del siglo I a.C. Nada más cruzar el puente, topamos con la estatua dedicada a la loba capitolina, animal que, según cuenta la mitología romana, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. ¿Cómo es? Loba capitolina. Yo tengo que dar una cátedra de esto, que no tengo ni puta idea. Mérida tiene auténticas maravillas romanas, pero el poco tiempo disponible hace que solo podamos detenernos en el Acueducto de los Milagros, levantado en el siglo I después de Cristo para abastecer de agua la ciudad. El Acueducto de los Milagros. ¿Sabes por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Un milagro muy que esté de pie. Y después de haber tomado un tente en pie, vamos al embalse de Proserpina. El trayecto hacia el embalse de Proserpina es un cómodo carril verde con alguna pendiente que salvamos sin dificultades. Nos encontramos en la presa romana de Proserpina, una de las tres presas que abastecían a la antigua ciudad de Emérita Augusta. Este agua bajaba por el Acueducto de los Milagros y fue construido sobre el siglo I y II después de Cristo. El embalse, al utilizarse también como zona de baño y recreo, ha posibilitado su cuidado y modificación a lo largo de los siglos. Nosotros aprovechamos esta ventaja para combatir un poco el calor que nos estaba cayendo. Quítate el casco, el casco, el casco. ¡Ah! Tras dejar el embalse y avanzar varios kilómetros por una tranquila carretera nacional, el camino se desvía a la izquierda por un carril de tierra con algunas zonas arenosas. Este carril nos lleva al pueblo más pequeño de Extremadura, el Carrascalejo, donde llama la atención su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación, construida entre los siglos XIV y XV. Poco después, tras realizar una breve pero intensa subida, una cruz de Santiago nos da la bienvenida a las inmediaciones de Aljucén. Madre mía, qué cuestecita. Joder, como azul, verde, muy raro. En el pueblo, conocemos a un curioso habitante y después efectuamos un descanso en la espalda de la iglesia de San Andrés, construida entre los siglos XV y XVI, y donde destaca su portada renacentista. Es el río Aljucén. Abandonamos Aljucén y comenzamos un tramo por las dehesas del Parque Natural de Cornalvo, donde el calor ya está en su máximo apogeo. Se llama Parque Natural de Cornalvo. ¿Sabes por qué? Porque se ven unas cornamentas por ahí que no te digo nada. ¿Cómo me va a correr? ¡Qué calor! Nos quedan unos 10 kilómetros para llegar al Cuéscar. El camino nos lleva a la Cruz de San Juan, también llamada la Cruz del Niño Muerto, debido a que un lobo se comió a un joven pastor en el día de la festividad de San Juan. El camino hasta el Cuéscar nos está cuescando tela, ¿eh? Uf, me tiene... A estas alturas, la caraja que provocaba el calor era monumental. Oh,
¿De qué montaña? Menos mal que el Cuéscar ya estaba muy cerca. El albergue del Cuéscar estaba en obras, así que decidimos hospedarnos en unos apartamentos rurales bastante confortables en lo alto del pueblo. Hemos recién comido en el bar-restaurante Alejandro. Y para terminar, cenamos una fabulosa carrillada y realizamos una pequeña visual de la población, que debido al tiempo nos supo a poco, pero que dejamos marcada en nuestra agenda, junto a otros muchos lugares, como puntos que tendremos que volver a visitar.